Página 26. Principios de psicología, William James, 1890. Capítulo 1. El campo de la psicología. 1.1. No puedes pensar sin estímulo. La psicología es la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones. Los fenómenos son cosas como las que llamamos sensaciones, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones, etc. Y, considerados superficialmente, es tal su variedad y complejidad que dejan una impresión caótica en el observador. Comentario. ¿Qué tipo de persona considera a los estímulos de manera superficial? ¿Cómo podría pensar que un tigre y un gato son lo mismo? ¿Cómo podría considerar que un político es decente y honesto? El acercamiento previo al estímulo es alentador. Lo nuevo, lo nunca sentido, es motivo de asombro para considerar que los estímulos son simples, superficiales, tendrían que ser estímulos irrelevantes para no reaccionar ante ellos. Pero, decir que es irrelevante, es que ya fue medido. Y también, ponerse a analizar cada estímulo, es desgastante. ¿Por qué siento y pienso esto? ¿Por qué reacciono de este modo ante los estímulos? William James escribe. El modo más natural y, consiguientemente, el más antiguo de unificar este material, fue, ante todo, clasificarlo lo mejor posible, y, enseguida, atribuir los diversos modos mentales descubiertos de esta manera a una entidad simple, el alma personal, de la cual se considera que son manifestaciones facultativas. Comentario. Para clasificar algo, es necesario poseer un conocimiento previo y certero. Clasificar con base a una farsa o una mentira, una ilusión, es un proceso ejecutado por locos y los locos pueden comer brasas. William James escribe. Así, por ejemplo, el alma manifiesta su facultad de memoria, o de razonamiento, o de volición, por no decir nada de su imaginación o su apetito. Esta es la teoría espiritualista ortodoxa del escolasticismo y del sentido común. Otro modo menos obvio de unificar el caos es buscar elementos comunes en los diversos hechos mentales en vez de buscar tras ellos un agente común, y de explicarlos constructivamente por medio de las diversas formas de disposición de estos elementos, del mismo modo que uno explica las casas por medio de piedras y ladrillos. Las escuelas asociacionistas de Herbart en Alemania y de Hume, los Millibane en Inglaterra, han elaborado, pues, una psicología sin alma, para lo cual tomaron ideas diferentes, débiles o vívidas, y mostraron cómo, por medio de sus cohesiones, repulsiones y formas de sucesión, se pueden engendrar cosas tales como reminiscencias, percepciones, emociones, voliciones, pasiones, teorías y todos los demás integrantes de la mente individual. De este modo, el mismísimo yo o ego del individuo acaba siendo visto no como la fuente preexistente de las representaciones, sino más bien como su fruto final y más complicado. Ahora bien, si nos esforzamos por simplificar rigurosamente los fenómenos conforme a cualquiera de estos dos medios, clasificación y asociación, pronto nos daremos cuenta de lo inadecuado de nuestro método. Según la teoría del alma, por ejemplo, toda cognición o recuerdo se explica refiriéndolo a las facultades espirituales de cognición o de memoria. Se afirma que estas facultades son propiedades absolutas del alma, o sea, tomando el caso de la memoria, no se da razón alguna para explicar por qué debemos recordar un hecho tal como ocurrió, nos limitamos a afirmar que recordarlo de este modo constituye la esencia de nuestra capacidad recordatoria. Siendo espiritualistas, podríamos tratar de explicar las fallas y desatinos de nuestra memoria recurriendo a causas secundarias. Pero sus aciertos pueden no deberse a factores específicos, excepto a la existencia, por una parte, de ciertas cosas objetivas que deben ser recordadas, y por otra, a nuestra facultad de memoria. Cuando, por ejemplo,
recuerdo el día de mi graduación, y desentierro todos sus incidentes y emociones. Ninguna causa mecánica puede explicar este proceso, ni ningún análisis lo puede reducir a términos más simples ni hacer que su naturaleza parezca algo diferente a un datum final, el cual, sea que nos rebelemos ante su misterio o que lo aceptemos, debemos contentarnos con darlo como hecho si es que queremos explicarnos psicológicamente. Sin embargo, aunque el asociacionista represente las ideas actuales como si se atropellaran y distribuyeran, el espiritualista insistirá en que a final de cuentas tiene que admitir que algo, llámese cerebro, llámese ideas, llámese asociación, distingue al tiempo pasado como pasado, y lo llena con este o con aquel hecho. Y cuando el espiritualista llama a la memoria una facultad irreductible, lo único que hace es afirmar lo que concede esta admisión del asociacionista. Lo cierto es que esta admisión está lejos de ser una simplificación satisfactoria de los hechos concretos. Pues, ¿por qué razón esta capacidad absoluta, tan acomodaticia, retiene mucho mejor los hechos ocurridos ayer que los del año pasado y, mejor que ningunos, los de hace una hora? ¿Por qué, preguntamos, en la vejez están tan firmes los recuerdos de la niñez? ¿Por qué la debilitan la enfermedad y el agotamiento? ¿Por qué la repetición de una experiencia robustece nuestro recuerdo de ella? Porque algunas drogas, calenturas, asfixia y las emociones resucitan cosas largo tiempo olvidadas. Comentario. Un tipo me comentó que su esposa le fue infiel y decidió perdonar. Y ahora sabe que, si bebe unas 3 cervezas de 750 mililitros, vuelve a recordar la deslealtad de su esposa. Miro al espejo y pienso, ese podría ser yo. William James escribe. Si nos contentamos con afirmar que la facultad de la memoria está constituida por la naturaleza de modo peculiar a fin de que tenga estas singularidades, nada habremos ganado con ello, pues nuestra explicación se vuelve tan complicada como la de los hechos crudos con que empezamos. Por si fuera poco, hay algo grotesco e irrazonable en la suposición de que el alma está dotada de facultades elementales de una especie tan intrincadamente ingeniosa. ¿Por qué nuestra memoria ha de aferrarse con más facilidad a lo cercano que a lo remoto? ¿Por qué pierde antes la comprensión de los nombres propios que de los nombres abstractos? Estas peculiaridades parecen punto menos que fantásticas y, con base en lo que vemos a priori, podrían resultar ser exactamente lo contrario de lo que son. Es evidente, pues, que la facultad no existe de un modo absoluto, sino que trabaja bajo ciertas condiciones. Entonces, la tarea más interesante del psicólogo no es otra que la indagación de estas condiciones. Por mucho que se aferre al alma y a su facultad de recordación, debe admitir que nunca ejerce esta última facultad sin un estímulo, y que por fuerza algo debe preceder y recordarnos lo que recordamos. Comentario. ¿Puede haber pensamiento sin estímulo? Si no hay sensación, ¿cómo podría el cerebro saber qué sucede en una extremidad? De este modo, el pensamiento no se autogenera, es reactivo. William James escribe. Una idea, dice el asociacionista, una idea asociada con la cosa recordada, y esto explica también por qué las cosas encontradas repetidamente se recuerdan con más facilidad, pues sus asociadas en diversas ocasiones proporcionan muchas sendas distintas de recordación. Esto, empero, no explica los efectos de la fiebre, del cansancio, del hipnotismo, de la vejez, etc. En general, la explicación pura del asociacionista de nuestra vida mental es casi tan asombrosa como la del espiritualista puro. Esta multitud de ideas, que existen de un modo absoluto, pero que se aferran entre sí, que entretejen una interminable alfombra de ellas mismas, como fichas de dominó que cambian sin cesar, o como los trocitos de vidrio de un caleidoscopio. ¿De dónde sacan sus fantásticas leyes de apiñamiento, y por qué se opinan justamente del modo en que lo hacen? En cuanto a esto, el asociacionista debe introducir el orden de la experiencia en el mundo exterior.
la danza de las ideas es una copla, un tanto mutilada y alterada, del orden de los fenómenos. No obstante, la reflexión más ligera nos muestra que los fenómenos no tienen ningún poder para influir sobre nuestras ideas a menos que previamente hayan impresionado nuestros sentidos y nuestro cerebro. La simple existencia de un hecho pasado no basta para nuestro recuerdo. A menos que lo hayamos visto, o que de algún modo hayamos sufrido su influencia, nunca tendremos conocimiento de su existencia. Comentario. Lo que no fue en tu año, no lo es en tu daño. De lo que no se conserva memoria, no tiene manera de afectar a menos que ese estímulo no experimentado se transfiera a un supuesto o se inserte en una comparación o simulación. William James escribe. Así pues, las experiencias del cuerpo son una de las condiciones de que la facultad de la memoria sea lo que es. Y una reflexión ligera de los hechos nos indicará que una parte del cuerpo, a saber, el cerebro, es la parte cuyas experiencias están relacionadas directamente. Si se corta la comunicación nerviosa entre el cerebro y otras partes, las experiencias de esas partes no existen para la mente. El ojo es ciego, el oído sordo y la mano insensible e inmóvil. Comentario. El ojo no mide, no discrimina, solo es un lente. Sin ojo, el cerebro no percibe colores, no luz, no oscuridad, no puede opinar sobre eso. El que mide, es el cerebro, gracias a los estímulos eléctricos que recorren los apéndices nerviosos. El cerebro mide, pero con base a una enseñanza, a una cultura, a una educación. Alguien le dijo, ¿qué son las cosas? Podría ser que le estuvieron enseñando puras sandeces. William James escribe. Y a la inversa, si el cerebro se daña, la conciencia se borra o se altera aun cuando todos los demás órganos del cuerpo estén listos para desempeñar su función normal. Un golpe en la cabeza, la pérdida repentina de sangre o la presión de un derrame apoplético, pueden tener el primer efecto en tanto que unas cuantas onzas de alcohol, unos miligramos de opio o de hachís, o una bocanada de cloroformo o de óxido nitroso tendrán el segundo. Comentario. Los nervios, pueden entumecerse con venenos, drogas, con sustancias tóxicas, con fármacos o con hierbas. El cerebro, reacciona y podría reflexionar en lo que está percibiendo. Pero necesita detenerse, abstraerse, dejar de medir lo externo, lo más sobresaliente. ¿Cómo podría pensar si está en medio de un nido de víboras o caminando sobre un lecho de carbones al rojo vivo? Y peor, cuando se enamora, viene una tragedia, una tremenda catástrofe y el cerebro no mide el riesgo. William James escribe. El delirio de la fiebre o el yo alterado de la locura, se deben a que materias extrañas circulan por el cerebro, o bien, a cambios patológicos en la sustancia de ese órgano. Hoy día, todo el mundo admite el hecho de que el cerebro es la condición corporal inmediata de las operaciones mentales, por eso no insistiré más en ello, lo dejaré como postulado, y seguiré de frente. Todo el resto de esta obra será más o menos la prueba de que el postulado es correcto. Por consiguiente, las experiencias corporales, y muy en particular las experiencias del cerebro, deben tener un sitio entre aquellas condiciones de la vida mental que debe estudiar la psicología. Tanto el espiritualista como el asociacionista deben ser cerebralistas, al menos en la medida en que admitan que ciertas peculiaridades del modo en que operan sus principios favoritos son explicables únicamente por el hecho de que las leyes del cerebro son un codeterminante del resultado. De aquí surge nuestra primera conclusión, que en la psicología deberá presuponerse o incluirse una buena dosis de fisiología del cerebro. Comentario. Y la fisiología es algo concreto, algo tangible, no el humo de una ilusión. William James escribe. Y en otro sentido, el psicólogo está obligado a ser en parte neurofisiólogo.
Los fenómenos mentales no nada más están condicionados aparte ante por los procesos corporales, sino que llevan a ellos aparte post. Que llevan a actos es, por supuesto, la más conocida de las verdades. Sin embargo, no estoy hablando de actos únicamente en el sentido de acciones musculares voluntarias y deliberadas. Los estados mentales ocasionan también cambios en el calibre de los vasos sanguíneos, alteran el ritmo del corazón u ocasionan procesos más sutiles aún, en glándulas y vísceras. Si consideramos también estos últimos, así como los actos mentales que siguen en un periodo remoto porque el estado mental estuvo ahí en cierto momento, podría enunciarse, sin temor a errar, la ley general de que no hay ninguna modificación mental que no ocurra acompañada o seguida por un cambio corporal. Por ejemplo, las ideas y las sensaciones que estos caracteres impresos excitan en la mente del lector no nada más producen movimientos en sus ojos y vislumbres de pronunciación en su boca, sino que algún día lo harán hablar o tomar partido en una discusión, o bien dar un consejo, o escoger un libro para leerlo, todo ello diferentemente de como hubiera sido el caso de no haber impresionado su retina. Por ello, nuestra psicología no debe limitarse a considerar las condiciones previas a los estados mentales, sino también las consecuencias que resulten de ellas. Comentario. Para pensar es necesario un estímulo. Y una vez ejecutado el proceso del pensar, viene una reacción, un cambio, movimiento. Así puede acontecer, que, debido a una consideración nefasta, podemos dar forma a un dolor de cabeza, de estómago, una diarrea, insomnio o pérdida del apetito. Sabemos que eso así puede suceder y enseguida controlar la reacción o dejarse avasallar, como si uno fuese un bruto, un ignorante, un animal instintivo, primitivo o tonto. Cuando no tengo suficiente información certera, reproducible y verificable positivamente, la reacción la desato de manera descontrolada debido a mi ignorancia. Claro, en el momento exacto del evento, el ignorante no tiene manera de saber que es ignorante. Página 29.